Eh, Buenos días, gracias ahí a los que apoyaron al pato, ¿cierto? A bajar. ¿Es un pato? ¿Qué es? Pato. Ok, soy Cristian Morales, soy Design Engineer en Arara Health y como contexto, yo soy el único diseñador con un equipo de 10 devs. Entonces, lo digo esto para que sepan por qué mi solución está tan pensada en desarrollo, más que en diseño así. Pero básicamente lo que yo estuve haciendo es solucionarme mi propio problema de que desarrollo me entienda. ¿Ya? Así que vamos a partir. Esto se llama Encoding Governance on Agentic Design Systems. Y un sistema de diseño es fundamentalmente sobre codificar decisiones y acuerdos. Lo que estamos nosotros construyendo son contratos entre cuáles son las decisiones de cómo se tiene que ver, ¿cierto?, nuestra UI, o con la intención que tiene nuestra UI, nuestros componentes, y cómo los desarrolladores la deben implementar. ¿Ya? Y también, desde desarrollo, cuáles son las limitaciones que nosotros vamos a tener cuando diseñamos. Esos son los contratos. Cuando un sistema de diseño funciona, elimina problemas ya resueltos para cada equipo que lo utiliza, desde nuestros propios equipos de diseño a nuestros equipos de desarrollo. Esto se llama, y que lo nombra Kevin Muldon, es reasignación cognitiva. Y este es el mismo fenómeno que pasa cuando nosotros diseñamos pantallas para nuestros usuarios. Nosotros lo que estamos intentando hacer es diseñar las condiciones para que nuestro usuario encuentre el happy path, se equivoquen lo menos posible. Entonces esto es lo mismo cuando nosotros hacemos un sistema de diseño. Intentamos facilitar las decisiones para el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. Pero el problema es que la gobernanza es un lujo. Es súper caro poder auditar, poder mantener, ¿cierto? Y prácticamente los equipos de diseño se dedican más que nada a contestar tickets, solucionar respuestas, ¿cierto?, que pueden venir desde los propios equipos de diseño o desde desarrollo. La gobernanza se vuelve un lujo porque es difícil. Básicamente es más costoso que un montón de las otras tareas, que crear componentes. Ahora les voy a mostrar algunos datos del Zero Height Design System Report, que salió en marzo, es súper reciente, y que yo estuve hace unas semanas en la Into Design Systems Conference. Y ahí estuve con gente de Miro, de WhatsApp, de Atlassian, y me confirmaron todos estos datos, que prácticamente es el tamaño más común de un equipo de sistema de diseño es de 3 a 5 personas. Imagínense, si Miro, WhatsApp, Atlassian tienen ese problema, ¿cómo es para nosotros que estamos aquí en Chile o en Latam o en general en cualquier otra parte, menos Europa o Estados Unidos? Entonces, el otro dato es que los equipos de Design System no crecen según el tamaño de la compañía. O sea, ese mismo equipo de 3 a 5 personas es verdad en una empresa de 10, de 50, de 1000, de 10.000, de 30.000 personas, da lo mismo. El 60% de esos equipos no tienen pipelines para automatizar sus tokens, que es algo básico ahora. Puedo conectar Cloud, sincronízate con Figma, corta. El 61% siente que falta personal. Y aquí yo veo varios con... Sí, es verdad. El 55% afirman que la gobernanza es débil. El 46% están insatisfechos con la implementación en código. O sea, yo creo que si les digo, levanten la mano los que alguna vez diseñaron algo y que después en desarrollo se vio de cualquier otra forma, voy a tener todo el auditorio con la mano levantada. Y el 40% están insatisfechos con la capacidad de conseguir apoyo. Esto en inglés se llama el buy-in, que es básicamente que nos den los recursos para poder auditar, para poder automatizar o poder incluso tener licencias para herramientas. ¿Ya? Y aquí pasamos a otro síntoma, que es ¿cuál es la fuente de la verdad? Para nosotros, o la mayoría de los que están aquí, puede que sea Figma, ¿cierto? O puede ser que sea Zero Height, o sea Supernova, o cualquier plataforma que estén usando para documentar y para solucionar problemas. Para los devs puede ser que sea en el código, o para un PM puede ser un spreadsheet. Entonces, realmente va a depender del punto de vista de cada uno, de qué es lo que tocas tú realmente cuando estás trabajando. Entonces, si este problema es que existen múltiples verdades que divergen, ¿qué podemos hacer? Yo hice esto.
Yo moví mi verdad a la única que no puede mentir. Y para mí en este caso es el código, donde podemos crear que estos contratos se vuelvan explícitos. Porque, ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos contratos o tenemos, no sé, como conocimiento tribal de cómo funcionan ciertas cosas, ¿cierto?, en la empresa, y que esos son implícitos, porque básicamente viven en la cabeza de alguien o en los mismos devs que a medida que han estado trabajando e implementando cosas, se va quedando acá. Ahora, que yo me mueva al código no significa que el código es mi especificación, sino que yo tengo que volver la parte del output, ¿ya? Entonces, que lo que muestre el código sea un espejo de lo que yo estoy diseñando, no que lo que se implementó en código sea mi fuente de la verdad, ¿ya? Yo aquí les voy a mostrar cuáles son las capas estructurales de un sistema agéntico de diseño. Que esta es mi propuesta. La primera capa es la tokenización, que es donde viven los valores y definiciones, ¿ya? Aquí lo que estamos intentando hacer es eliminar ciertas abstracciones o eliminar posibilidades para que los demás no interpreten. Cuando hacemos un handoff, lo que hacemos es que el otro tenga que interpretar, básicamente. Y en la interpretación es donde perdemos calidad o perdemos definición, ¿ya? Los tokens, para nosotros, son básicamente este elemento subatómico que nos permite crear otros componentes. Es donde nosotros definimos cuál es nuestra escala de tamaño, cuál es la jerarquía visual, por qué este color versus este, ¿cierto? Después tenemos, a nivel de componentes, tenemos una segunda capa que es la intención, que es donde viven nuestros metadatos, ¿ya? Y estos metadatos es básicamente lo que nosotros vamos a estar mostrando después como la intención de estos componentes. Por ejemplo, cuando creamos documentación, es donde van cuáles son nuestros patrones de uso, cuáles son los do and don'ts, cuáles son patrones de diseño, por qué diseñamos de cierta forma o por qué los flujos se mueven de cierta forma. Podemos incluso incluir consideraciones de accesibilidad. Hay un montón de cosas que podemos hacer aquí. La siguiente es una capa de indexación, donde empezamos a mapear relaciones entre nuestros componentes, relaciones entre nuestros componentes y las tokens, en general entre todo, y también cómo lo mapeamos nuestro sistema de diseño hacia todo el resto de las dependencias que viven en la repo. Y la última capa, que es donde está la capa estratégica, son las instrucciones y reglas de la gente, donde viven nuestras skills también. Y ahí yo voy a empezar a profundizar un poquito en eso, pero la gracia o la intención de todo esto es que la IA resuelve siempre en código existente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un Figma y ese Figma no es un reflejo de lo que viene en el código a nivel de componente, o por lo menos lo más similar posible, da lo mismo si usamos el Figma NCP, el Figma Console o el Figma CLI. Si no tiene algo en qué resolver, no va a poder hacer match y va a hacer otras cosas que no son lo que nosotros teníamos como intención. Les voy a mostrar esta parte, que es donde empieza la estructura de nuestro sistema de diseño, pero la capa agéntica. Una vez que yo les muestre esto, vamos a pasar ya a cómo se ve. La primera parte son las instrucciones, ¿ya? Que son reglas generales de la repo. Cuándo cargar el índice de la base del código, cómo abordar diferentes tipos de consultas. Este, por ejemplo, si lo simplificamos, podría ser nuestro CloudMD. Y este CloudMD va a ser un índice hacia todo el resto de los markdown que vamos a tener con contexto. Entonces, las reglas son nuestro contexto. Podemos generar contexto para distintos tipos de tareas y cada una de estas tareas le va a dar una intención a una parte específica del pipeline, ¿ya? Y las skills son capacidades, son ejecutables, ¿ya? Por ejemplo, crear un componente, auditar un componente, verificar que las tokens sean las correctas. Cada una de las partes específicas tiene una skill asociada. Mientras yo estaba presentando esto y armando esto, porque este es un trabajo prácticamente de 8 meses, mientras he estado capa por capa, metiéndole cada vez más, ¿cierto? Me preguntaron, si la IA solamente consume el sistema de diseño como un desarrollador, ¿por qué le llamamos un agente? ¿Por qué es agéntico? ¿No es esto solamente una biblioteca de componentes mejor indexada? Y puede ser, depende. Ahí yo fui empezando a agregar más cosas.
Aquí quiero hacer una distinción importante, ¿ya? Porque para explicar cuándo un sistema se vuelve agéntico, tenemos que definir, o sea, diferenciar entre lo que es un consumidor, que por ejemplo que lee la documentación, entiende qué hace el componente, cuál es la intención detrás de él, lo implementa y sigue. Y que prácticamente podríamos decir que es la mayoría de las personas que están en nuestro equipo. Después hay alguien que lo mantiene, que puede auditar todo el código, que pueden identificar deuda técnica y deuda de diseño, que puede identificar cuando hay desviaciones en los contratos que nosotros ya definimos, que propone mejoras en la arquitectura o que hace que se cumplan estos contratos. Eso es alguien que mantiene. Y este personaje puede ser una IA o nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, yo, que soy quien va arquitecturando todas estas cosas, como lo contaba la primera sesión en la mañana. Entonces, aquí voy a hacer una pausa porque nos vamos a mover a este FigJam y al final de la charla van a tener un QR donde van a poder verlo. Entonces, se los voy a explicar bien rápido, ahí después ustedes lo revisan bien, pero prácticamente a la derecha van a encontrar muchos recursos de artículos, de mis propios artículos, de otra gente con la que yo estaba conversando. Aquí a la izquierda está cada uno de mis artículos vinculado a qué parte o qué capa del sistema agéntico atiende. Y cuando partamos nosotros, lo más importante es, o lo que quiero que ustedes se lleven hoy es, ok, esto se ve súper complejo, y más o menos lo es, pero entender cómo partir o desde dónde partir. ¿Ya? Grace Hahn, que es también una especialista en sistemas de diseño, tiene varios frameworks donde nosotros podemos empezar a identificar en qué etapa está nuestro sistema de diseño, qué es lo que nos falta o qué es lo que necesitamos, porque básicamente lo que necesitamos es limpiar la casa. En el sistema de diseño que tengamos ahora, la primera pega es limpiar la casa. Que nuestras tokens estén consistentes, que los patrones de desarrollo de nuestros componentes también estén consistentes, que las nomenclaturas que utilicemos sea consistente y agnóstico para que se pueda ocupar en cualquier plataforma que sea, ¿ya? Ahí después lo pueden ver bien. En la primera capa, que es la de la tokenización, ¿cierto? Que es donde yo les dije tenemos nuestros valores y definiciones, parte con esto, y esta es la estructura mínima para mí, que es los tokens. Viven, ¿cierto?, siguiendo el spec de la W3C, los tenemos todos en un JSON, de forma agnóstica, para que después, con Style Dictionary, los podamos transformar en lo que sea que necesita. Puede ser CSS, puede ser CSS en JavaScript, pueden ser constantes para Expo, lo que sea. Y esto mismo es lo que yo sincronizo hacia Figma. Entonces, es un ida y vuelta. Yo tengo que ser siempre el reflejo, ¿ya? Y aquí existe esta skill, que es un token auditor, que básicamente yo partí como un linter, que es, oye, verifica este componente, ¿está usando tokens? ¿Sí o no? Listo. Después, ¿cómo yo puedo enseñarle al sistema cuáles tokens son correctas? Porque, por ejemplo, cuando empecé a revisar los componentes, me di cuenta que habían tokens, claro, son tokens, pero estaban llamando las tokens primitivas en vez de las semánticas. O estaba usando primitivas de texto en vez de usar los estilos de texto, donde yo ya había combinado todo lo que necesitaba. Entonces le empecé a enseñar, ok, cómo funciona la jerarquía visual, cómo se compone, cuáles son los colores correctos. Utiliza estilos de textos en vez de tokens primitivas. Y en un momento, porque nosotros hemos estado desarrollando esto, al mismo tiempo que también estamos refactorizando todo nuestro producto, desarrollo fue un poco más rápido, generó componentes, y cuando yo los revisé, tomamos, por ejemplo, 6 componentes, y con el linter encontramos 43 fallas. Una vez que le enseñé cómo funciona el sistema, encontramos 64. Y una parte que es importante también, que cuando estemos desarrollando skills, nosotros nos enfoquemos en mejorar el skill en vez del output. O sea, si me resultó, en vez de yo haber corregido esos 43 errores, mejoro el skill para que detecte lo que yo necesito que detecte. Y así yo puedo seguir iterando en eso. ¿Ya?
Esto, una vez que pasa por acá, todas las skills generan un reporte. Y aquí tienen el reporte, ¿cierto?, acá a la izquierda, y aquí cuáles son las violaciones que se encontraron en el sistema. Porque, por ejemplo, la IA empezó a generar tokens que se veían como tokens, pero no renderizaban nada, eran tokens fantasma, ¿ya? Entonces, empezamos a agregar reglas también como web rails. No generes tokens que no existen, básicamente. Después, la segunda capa contiene dos skills principales. Ahí sí. La primera es este component metadata, que es básicamente un script que corre cuando nosotros generamos componentes, lee este esquema, que es donde tiene todo lo que yo les contaba anteriormente. Patrones de diseño, do's and don'ts, cómo se combina con otros componentes, cuáles son las consideraciones de accesibilidad. Y genera este archivo, ¿ya? Este archivo nos sirve después para generar la documentación. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora solamente debemos transformarlo a algo que podamos leer como equipo. Este scaffold component es como nuestro punto inicial del pipeline. Cuando nosotros ya tenemos diseñado un componente, ya lo tenemos, este se construye a partir de decisiones de diseño, pero también a partir de decisiones de desarrollo. Entonces, empezamos a estandarizar mucho. Desarrollo, algo que tiene que en diseño siempre ha sido una falta, es que no tenemos estándares casi de nada. Casi todo es porque lo hicimos como se nos ocurrió, básicamente. Y veo muchas caras acá adelante que me dicen lo mismo. Entonces, empecemos a estandarizar todo. Cómo se construye un componente, cuáles son las piezas que necesita ese componente para nosotros y para la IA. Entonces, esto ocupa una adaptación del CBA, que incluso es cómo nosotros estandarizamos, cómo nombramos los props, que van a ser nuestras variantes. Tenemos un size, que es el G, MD, SM, por decir algo. Estandarizamos esa nomenclatura. ¿Cómo se llaman las variantes? ¿Cómo se llaman los tipos o los atributos y las propiedades que va a tener este componente? Después, este CSS module, que es donde viven las tokens, que es donde se utilizan. Los unit tests y cómo se exporta, y eso ya es puro desarrollo. Y la metadata. La metadata la mantenemos en la misma carpeta del componente y después la extraemos y la ponemos en el sitio web de la documentación. La otra capa, que es la indexación, que es donde este Codex Index, de hecho, este y un par más de estas skills están en mi sitio web, las pueden descargar, las pueden usar, y esto lo que hace es que a partir de este script genera estos tres artefactos. El primero es un índice de dónde está todo, dónde están los componentes, cuántos componentes existen en el sistema, dónde los encuentro, ¿ya? Después, cómo este componente se utiliza en algunas pantallas. En este caso, esta es la repo del sistema de diseño, no es muy útil, pero sí me dice si hay componentes que usan otros componentes. Y cómo los componentes usan las tokens. Entonces, si yo le doy un mapa a la IA, bueno, y este mismo mapa también es útil para nosotros, pero si yo le doy un mapa, es como decirle a alguien, oye, anda al Starbucks, que está acá en la vuelta, está en Santiago, está en esta parte, en esta calle, este es el número, y ahí encuentra el Starbucks. Esto es básicamente lo mismo. Yo le digo dónde está cada una de las cosas. Con esto la IA ya no tiene que hacer un grep completo de todo el código, encontrar las carpetas, encontrar nuestra estructura, empezar a identificar, porque ahí es cuando se pierde y va a empezar a inventar cosas. Si yo le entrego un grafo completo antes, va a poder encontrar lo que necesita. Y esta es la versión completa de cómo tenemos esta capa de orquestación, que es donde viven cada uno de los archivos que consume la IA. Ahora, esto, si lo ven así, es súper modular, porque esto yo lo puedo extraer del sistema de diseño o lo puedo integrar, pero en realidad no va a estar tocando el código, más que lo que nosotros hayamos aplicado como estándar. Y básicamente esto es estándar. Yo puedo, por ejemplo, estas mismas skills, si estamos trabajando en el producto, desarrollo las ocupa igual y los componentes o las cosas que vayan generando, después va a ser un copy-paste hacia el sistema de diseño. Cuando ese componente lo estamos viendo que se está reutilizando y es un candidato para incluirlo en el sistema de diseño, ya viene listo. Es básicamente integrarlo.
La primera parte, ya se las mostré, la indexación. Después tenemos reglas. Por ejemplo, este deep tracing lo que hace es que le enseña a la IA cuando entra un componente, sigue un script para ir detectando cada uno de los hijos o instancias de otros componentes que existen dentro del mismo. Entonces, si yo tengo una card que va a tener un título, una imagen, botones, iconos, ese mismo botón va a tener iconos o va a tener distintas cosas, que siga buscando hasta que no encuentre nada más. De esa forma, hacemos que el resultado, el output que nos da la IA, no puedo decirle que es determinístico, pero sí mucho más preciso. ¿Ya? Porque siempre va a existir un poquito de variabilidad. Y básicamente lo que yo he estado intentando hacer es cómo reduzco o elimino esa variabilidad. ¿Ya? Yo tomé esto y aquí cuando se metan a esto van a poder ver el estudio completo. Yo en un momento hice un estudio donde tenía ambas repos, hice un branch, le saqué todo lo que tenía que ver con los agentes, le saqué el club MD, le saqué todas las skills, le saqué la metadata, todo, y comprobé con 4 preguntas que eran súper sencillas, ¿ya? Y pude verificar qué tan preciso era el sistema. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, un sistema de diseño agéntico, ¿cierto? Bueno, esta traducción está malísima porque la hice con este programa, pero da lo mismo. Pero, básicamente, mi experimento fue 4 preguntas donde yo iba a una página de un producto y le decía, encuentra todos los componentes. Ahora, ¿qué átomos utiliza esta página? Después, estos átomos, ¿en qué otras páginas se ocupa? Y era así, era como una tras otra, intentando resolver algo. Y mi hipótesis inicial era, voy a gastar más tokens, o menos tokens en realidad, si yo tengo toda esta infraestructura puesta, y en realidad no. A ver, a este sirve más. En realidad no, ocupa la misma cantidad, incluso ocupé un poco más de tokens. Ahora, cuando sirve es que la precisión era de un 65% sin la infraestructura, a pesar de que era un sistema de diseño chiquitito. Uno más grande puede tener incluso menos precisión. ¿Y qué pasa? Cuando yo empiezo a implementar layouts, empiezo a implementar diseño, empiezo a crear componentes, ese 65% significa que voy a estar iterando, que tengo que volver a decirle, oye, no, ese no era el color, o esta token no sirve. Este no era el componente, o me generó un componente que era igual, pero en HTML, y era un React. Entonces, yo voy sumando costos en la medida que tengo que iterar. Si yo tengo un 100% de precisión, me ahorro todo eso, porque básicamente lo que voy a estar construyendo es lo que yo pretendía. También, la consistencia. La variación fue de un 26% más o menos. O sea, yo corrí con las mismas condiciones unas 5 veces las mismas preguntas. Y siempre eran más o menos los mismos resultados, pero había una variación de un 26%. Por ejemplo, si se equivocaba en 4 cosas, siempre había una que era distinta. Siempre se equivocaba en algo, pero distinto. ¿Ya? Aquí ven que esta misma infraestructura me permite generar reportes de adopción. ¿Ya? Me voy a tener que apurar un poquito para mostrar todo, pero básicamente, imagínense Omelette, que yo instalo un script que va en los componentes React y me dice cuántas instancias de ese componente existen en el producto, y eso cuesta $169 mensuales. Esto con la infraestructura me cuesta 20 centavos cada vez que lo corro. O sea, yo puedo correrlo 800 veces en un año y voy a salir ganando igual. Puedo crear dashboard de salud del sistema. Puedo juntarlo con más data que venga desde otras fuentes. Puedo crear visualizaciones que me ayuden a saber cómo funciona mi sistema. No todo es código. Nosotros somos súper visuales. Permite generar la documentación. Solo el 5% de los equipos mide el ROI. Cuando los resultados son pipeline de componentes, generamos componentes, auditamos componentes, se automatiza. Tenemos auditoría que se hace automática y informes de adopción en tiempo real.
con una sola fuente de la verdad. La gobernanza, que era un lujo, ahora es un output. Porque básicamente nosotros definimos cómo el sistema nos va a entregar la información que nosotros queremos. Ese es el fin. Me pueden seguir en LinkedIn, en Medium. El QR lo lleva al FigJam, y en el FigJam tienen de todo, y eso. Gracias. Yo vengo de nuevo con lo mismo. No me gustó el aplauso. Un aplauso para Cristian. Así, con ánimo, eso. Bien, tenemos una sesión de preguntas y hay espacio. Yo iba a decir en una hora tenemos una sesión de preguntas, pero no. Ella levantó la mano primero. Ella se lleva el premio y hace la pregunta. Hola, Susana España acá. Primero, felicitarte por la charla, me encantó. Segundo, te quería hacer una consulta bien importante. ¿Qué le dirías a los diseñadores que no han trabajado directamente con la gente? ¿Cómo fue primero tu punto de partida? ¿Cómo podrían ellos empezar a comenzar a desarrollar esto, imaginando de que no siempre estamos acostumbrados a utilizar código? Y como dijiste tú, somos más visuales. Y lo otro también, preguntarte cuánto tiempo te costó en crear todo esto. Si fue una semana, si fueron meses o no sé, eso. Ya. Voy a tratar de ser lo más conciso, pero piérdanle el miedo y empiecen a crear sus propias cosas. Yo, de hecho, partí en el momento en que Cloud Code apareció, me estaba trabajando en mi portafolio, creé mi portafolio, yo sabía que teníamos que empezar a trabajar en un sistema de diseño, me creé un sistema de diseño para mi portafolio, básicamente eso tiene, y empecé a hablar con gente, empecé a compartirlo, y dudas que tenía las empecé a hacer con desarrollo. De hecho, el momento en que aparece Cloud Code, lo primero que hice fue hablarle al líder de arquitectura y le dije, oye, ayúdame a configurar esto. Yo ya tenía un GitHub, instalamos herramientas y empecé a construir cosas. Día 1 estaba armando mi portafolio, a la siguiente semana ya estaba haciendo un dashboard yo solo. Básicamente, invéntense la tontera que sea. Yo tengo ahora un GitHub lleno de basura y volviendo a la pregunta, mira, ponle que el sistema de diseño en sí me fui demorando un par de meses, unos 3 meses en armarlo en el portafolio y eso, pero una vez que me dieron la luz verde, porque me gané la confianza también, para hacerlo en la empresa, fue un fin de semana. Y de ahí empezamos a construir todo lo demás. Porque ya existía la infraestructura. Eso. Me gusta eso de la invitación de prueben cosas, armen cosas, rompan cosas, arréglenlas, vuélvanlas a romper para que se diviertan y aprendan. ¿Otra pregunta por allá? Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Javier por acá. Felicidades por la presentación, estuvo buenísima. Mira, mi pregunta va un poco, meterse en un sistema agéntico obviamente está genial y lo encuentro muy bien. Cuando tú iniciaste esto a nivel empresa, ¿ya tenías un sistema de diseño? Por ahí va mi pregunta, ¿por qué? Porque yo tuve un caso muy similar. En mi empresa no existe un e-commerce de 4 páginas diferentes y no existe. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer esto. ¿Cuál sería quizás el mejor consejo, además de crear y romper, porque sé que es como la idea, para tomar esta iniciativa y cómo poder transparentársela también al resto de equipos, no solamente a desarrollo, sino también al resto de grupos, por ejemplo, marketing, el mismo comerciales, por ejemplo, para poder unificar todo esto y trabajar de mejor forma? Mira, me perdí un poco, pero claro, nosotros no teníamos un sistema de diseño, yo tenía que crearlo. De hecho, lo que teníamos eran 5 productos que cada uno era, o sea, cada vez que miraba uno era más feo que el otro, básicamente. Pero empecé a armar esto porque era algo que yo quería, me inscribí a un bootcamp de sistema de diseño para empezar a entender más de lo que mi propia investigación. Pero vuelvo a lo mismo, empieza a construirlo tú mismo y vas a ir aprendiendo mucho más. Y empieza a leer artículos de otra persona, lo que hablan otros. Yo creo que una de las grandes cosas que hice en este tiempo fue empezar a contactar al que fuese en LinkedIn que estuviese hablando sobre esto. Hagamos un meet, oye, te tengo algo que mostrar, y así empezamos. Es mucho más fácil cuando no existe nada, porque podemos crearlo a nuestra pinta desde cero y va a ser mucho más fácil mantenerlo ordenado. Pero por eso es que yo les decía, si ustedes ya tienen un sistema de diseño que existe, la primera pega es ordenar la casa. Estandarizamos, limpiamos,
todas las nomenclaturas, ¿cierto? Todos los tokens, todo. Y desde ahí para arriba podemos empezar a meter. Pero no significa que tenemos que tener todo listo para meter IA. Podemos ocupar la IA para ordenar la casa. O sea, hagamos una skill, este es nuestro estándar, empieza a verificar dónde se rompe y qué necesitamos hacer. Toca refactorizar un componente o quizás, pero parte desde abajo, desde lo subatómico, desde los tokens. ¿Ya? Eso. Bien, nos queda última pregunta, si puede ser muy cortita, lo agradeceremos. Hola, acá Víctor de Perú. ¿Algún consejo si es que tienes tu sistema de diseño agéntico y de cierta forma lo consumen 16 equipos como tal? Yo tengo un pequeño sistema como tal, igual de skills, pero siempre hay esa dificultad de que como son demasiados equipos y todos lo consumen, hay ese reto de querer pues tener todo homogenizado como tal. ¿Algún consejo que tengas? Mira, hay una parte que con esto ya dejamos de empezar a evangelizar sobre el sistema de diseño en sí, sino que tenemos que empezar a evangelizar sobre, ocupa la herramienta que hice, básicamente. Pero por eso yo les decía, cada skill o cada parte del sistema tiene que responder a una parte específica del pipeline. Y en la medida que ellos se vayan metiendo a usarlo y se den cuenta que realmente se ahorran tiempo o mejoran la precisión del resultado, solito van a empezar a usar. Por eso yo les decía al principio, yo soy un diseñador con 10 devs y lo que yo armé está pensado en desarrollo, porque no quiero que me estén preguntando a cada rato sobre un componente que yo ya hice. Ahora, hay una parte importante y este último mensaje, porque yo metiéndome en el código mejoro la calidad de lo que va a estar expuesto, ¿cierto? Porque básicamente los componentes que se implementan son los que yo diseñé. Gano una responsabilidad, pero también eso significa que soy responsable de la calidad que tenga esto. Entonces, ahí, por ejemplo, volviendo, desarrollo cuando encuentro un problema, en vez de solucionarlos por ellos mismos, solucionemos la fuente. Si fue la skill la que falló, veamos dónde se equivocó, la solucionamos y la implementamos. Se va sumando. ¿Listo? Eso. Muchísimas gracias. Un aplauso para Cristian. Así, que se sienta, eso, bien fuerte. Muchas gracias. Listo. Bueno, tenemos... ¿Qué hora es? No, viste que ayer te dije que, bueno, a esta hora hay que hacer un ¿Te cortecito. acuerdas qué te dije yo? Sí,